Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTV en español. Les saluda Jia Jiabin desde Beijing. En 1959, el gobierno central de China efectuó la reforma democrática en el Tíbet, anulando el sistema de servidumbre feudal, consumando así una gran transformación que marcó una nueva época en la historia del Tíbet y cambió de manera radical el destino del pueblo tibetano. En esta emisión de la serie Tíbet, una historia por contar, vamos a conocer los principales cambios que se sucedieron en el Tíbet después de la reforma democrática. En el estudio nos acompaña una vez más el profesor Zheng Shujiu, catedrático de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Hola, profesor Zheng, una vez más, bienvenido a Diálogo. Gracias. Bueno, en la tercera sesión hemos hablado sobre la rebelión armada en contra del gobierno encabezada por la camarilla Dalai Lama XIV. Entonces, finalmente, esa rebelión se acabó con la victoria del pueblo tibetano y desde ahí el gobierno central comenzó a arrancar la aplicación de una reforma democrática en esa región. Entonces, ¿podría explicarnos cuáles eran las principales medidas de esta reforma democrática? Bueno, con la huida de Dalai Lama junto con sus seguidores, ¿no? Inmediatamente el gobierno central, el primer ministro Zhou Enlai, promulgó una orden, ¿no? En que se disolvió el gobierno local de Tíbet, ¿no? Y el poder lo asumía el comité preparatorio de la región autónoma de Tíbet, ¿no? En aquel entonces, el Panchen Lama, otro líder religioso más importante de Tíbet, asumía el cargo del presidente de este comité, ¿no? Y mientras tanto, el gobierno central decidió primero apaciguar la rebelión, ¿no? Y por otra parte, o al mismo tiempo, también se efectúa la reforma democrática, ¿no? Que consiste en los siguientes contenidos, ¿no? En los siguientes renglones. Primero es anular la opresión y explotación ejercidas por el sistema de servidumbre feudal y emancipar al millón de esclavos y siervos. En segundo lugar, es realizar la reforma agraria, ¿no? Anular el sistema feudal de propiedad de tierra de los propietarios de siervos, permitiendo a los siervos y esclavos ser dueños de esta tierra. Y otra cosa muy importante es anular el sistema teocrático, ¿no? Y practicar la separación del poder político y el poder religioso, ¿no? Y la libertad de creencia religiosa, ¿no? Y después fundar el poder popular democrático y garantizar al pueblo ejercicio de derecho de ser dueños, ¿no? De su destino. Y a través de la reforma democrática, en unos pocos años se había registrado cambios enormes, ¿no? Se eliminaron los males legados de la vieja sociedad, ¿no? El millón de siervos y esclavos obtuvo la liberación política, económica y también social, permitiendo de esta forma, ¿no? A la sociedad de Tíbet mostrar una fisonomía nueva y el surgir de una nueva era para el desarrollo tibetano, ¿no? Eso ya ha sido una historia, ¿no? Verdadera, ¿no? Y lo más importante es el desarrollo de los derechos humanos para los anteriormente, digamos que eran siervos esclavos.
después de la democracia, de la reforma democrática. Sí, son 4 aspectos de cambios muy grandes y además de estos cambios arriba mencionados, ¿cómo los tibetanos han logrado ser el dueño de su propio destino después de esta reforma democrática? Luego de anulado el sistema de servidumbre feudal, el pueblo de las diversas etnias de Tíbet fundó el poder democrático popular. A finales del año 60 se habían fundado 1009 poderes populares a nivel de cantón y 283 a nivel de territorio y 78 a nivel de distrito y 8 a nivel de prefectura, ¿no? El número de 4 dirigentes de etnia tibetana y otras minorías etnias superó los 10.000, ¿no? Más de 4.400 siervos y esclavos emancipados se convirtieron en 4 dirigentes, que eso quiere decir un cambio muy grande, porque han sido dueños de su propio destino, manejando el poder legislativo, ¿no? El año 1961, los diversos lugares de Tíbet iniciaron las elecciones generales, ¿no? Y el 92% de las zonas tibetanas fundaron poderes populares de cantón, con siervos e esclavos emancipados como sus principales dirigentes, ¿no? Y en septiembre del año 1965, eso quiere decir que el año pasado ya cumplió 50 años, ¿no? Se celebró la primera Asamblea Popular tibetana, ¿no? Y también era la fecha cuando se fundó la región autónoma del Tíbet, ¿no? Y del total de 301 diputados, ¿no?, de la Asamblea, los de etnia tibetana y otras minorías etnias representaron más de 80% de estos diputados, ¿no? Y también había un 11%, ¿no?, que proviene de los, digamos, de capas superiores, incluso de monjes de diferentes niveles de Tíbet, ¿no? Y el establecimiento del poder democrático popular proporciona una fuerte garantía al pueblo tibetano para ser dueño de su propio destino. Realmente con estas reformas democráticas los tibetanos realmente se han convertido en dueños de su propia vida, dueños de su propio destino y dueños de esa tierra. Claro, y ahora ha transcurrido más de 50 años desde esta reforma muy importante en la historia del Tíbet. ¿Cuáles son los cambios que se han registrado en el campo económico y social en esta región? Bueno, para hablar de los cambios será, digamos, muy difícil enumerar todo, ¿no? Nada más nos limitamos a enumerar, a tomar unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los ingresos de los habitantes urbanos y rurales aumentan rápidamente, ¿no? La vida del pueblo resulta más rica y próspera. Aquí tengo algunas cifras. El año 2014, el ingreso disponible de los habitantes de las ciudades y poblados de Tíbet fue de 22.000 yuanes, 38 veces encima de los 565 yuanes del año 78. Quiere decir, desde el 78 hasta 2004 había aumentado, ¿no?, por el ingreso 38 veces, ¿no? Otra cifra también muy importante que es un aumento equivalente a 10,7%, ¿no?, anualmente, ¿no? Y para los campesinos y pastores también un aumento promedio anual de 10,9%. Y otra cifra también muy importante que es el aumento de la población, ¿no? Aquí tengo un cuadro, ¿no?, en que se muestra, por ejemplo,
el año 1951, cuando se firmó el acuerdo de emancipación pacífica de los 17 artículos, la población total en Tíbet era de 1.140.000, ¿no? Y ahora, hasta el año 2014, la población total de Tíbet es de 3.170.000, ¿no? Tú sabes que en China había practicado digamos, una política de planificación familiar bastante estricta, ¿no? Quiere decir, cada familia o cada pareja no puede sino tener un hijo o un parto. O una hija. O un parto, ¿no? Puede ser dos, pero gemelos. ¿Sí? Pero en las zonas, digamos, de grupos menores étnicos, ellos tienen una libertad en cuanto al aumento demográfico, digo. Por eso, digamos, es un aumento de 3 veces. Claro. ¿No? En 60 años, ¿no? Era de 3 veces. En comparación con las zonas interiores de China, sobre todo con la población de los Han, que somos nosotros, el aumento ha sido mucho menos que la población tibetana y de los grupos étnicos menores en general, ¿no? Y eso también se debe, ¿no? Digamos, a un servicio digamos, médico, no público, ¿no? Por ejemplo, del año 1959, cuando salió huyendo Dalai Lama, junto con sus seguidores, era en total 62 órganos sanitarios y camas del hospital nada más de 480. Y el año 2014, en Tíbet, se encuentran 1.430 órganos y las camas suman hasta 12.024, ¿no? 24 camas, ¿no? Precisamente con ese servicio médico han podido asegurar, ¿no? la salud. Por ejemplo, que yo sepa, en la vida promedia de los tibetanos hasta el año 1951 era de 35 años nomás. Y ahora casi cerca de 70, ¿no? Quiere decir, la vida de espera, ¿no? De esperanza, ¿no? Bien, también tengo unas cifras más que quiero, hablar, ¿no? Por ejemplo, de 65 a 2014, el BIP del Tíbet pasó de 327 millones de yuanes a 92.000 millones de yuanes, ¿no? Con un aumento de 281 veces, ¿no? Y a partir de 1914, el PIB local ha aumentado el doble dígito durante 20 años, ¿no? Consecutivos, con incremento promedio anual de 12,4%. ¿Sí? Y estas cifras digamos, nos informan que se han registrado grandes cambios. Por ejemplo, también en cuanto al volumen global de importación y exportación, fue de 2.255 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a 321 veces que los 7 millones en el año 1965. También el gobierno central ha dado siempre suma importancia al desarrollo económico en Tíbet. Por ejemplo, el gobierno pide a 27 provincias o municipios, ¿no?, dar su ayuda y su apoyo, ¿no?, haciendo construcciones en Tíbet, ¿no?, en Tíbet, ¿no? Y también el apoyo de Hacienda Central, ¿no?, que ha sido, que digamos que forma
que constituye un 90% en comparación con el egreso local de Tíbet. Sí, ¿no? Que todo esto quiere decir que el gobierno central han puesto mucha atención, prestando gran cantidad, digamos, de financiación, ¿no? Financiación a este lugar que había sido muy atrasado, que había sido muy pobre. Sí. ¿no? Yo creo que estas cifras demuestran claramente el desarrollo de esa región en lo económico y lo social. Entonces, Tíbet es muy atractivo para mucha gente porque tiene una cultura muy propia, muy típica. Entonces, ¿cuál es la situación de desarrollo de sus propias culturas en estos últimos más de 50 años? Sí, bueno, hablando de la cultura, sabemos que Tíbet o los tibetanos tienen su propia lengua y su propia escritura, ¿no? Después de la democracia, digamos, reforma democracia, y después de la fundación de la región autónoma de Tíbet en el año 1965, el gobierno central, tanto el central como el local, ¿no? ha prestado mucha atención a la enseñanza, ¿no? Así que ahora en Tíbet la enseñanza es, digamos, es bilingüe. Quiere decir, por una parte en la lengua tibetana. Por otra parte, también se enseña el chino mandarín, ¿no? El chino mandarín, que la educación, además, según la Constitución de la República Popular China y la Ley de Autonomía Etnia Regional de la República Popular China, ¿no? Se ha establecido, ¿no? a través de la Constitución y leyes, ¿no? digamos, la obligación de estudiar el tibetano para esta zona, ¿no? Y otra cosa también muy importante que es la cultura, ¿no? La cultura en general, ¿no? tradicional, es objetivo de la producción y herencia, ¿no? El Estado ha establecido un grupo de bases de educación y capacitación en instituciones de investigaciones de gama completa, entre los cuales destacan la Universidad de Lhasa de Tíbet, ¿no? el Centro de Estudios sobre el Tíbet en China, el Instituto de Ciencias Sociales de Tíbet y el Instituto de Astronomía en esta zona. Y también hay cosa muy interesante que desde los años 50 el gobierno central ha invitado a, digamos, a niños y jóvenes a estudiar en otras zonas de China, ¿no? Sí. Educando, ¿no? de esta forma para el Tíbet, ¿no? Formando, digamos, personales académicos, científicos y tecnológicos. Otra cosa muy importante es el Tíbet ha realizado sucesivamente la encuesta general, ¿no? La recolección y ordenamiento, el estudio y la publicación de cultura tradicional regional. Y gracias a estos trabajos sistemáticos se han compilado más de 10.000 músicas o canciones, ¿no? Chuyi, que quiere decir un arte vocal y materiales formados por más de 30 millones de caracteres chinos. ¿Sí? Bien, en realidad, a finales de año 2014, el Tíbet contó con más de 80 niños regresados en las guarderías infantiles, ¿no? Y la tasa brutal de ingreso en las guarderías infantiles de educación preescolar llegó a 60%, ¿no? Es que en China ahora se practica un sistema de educación gratuita u obligatoria de 9 años, pero en Tíbet no es de 9, sino de 15 años. Sí. Eso quiere decir, los niños a los 3 años, ¿no? ya pueden entrar como el estudio preescolar. 3 años preescolares, 6 años de primaria,
y 6 años de secundaria, dividida en 2 etapas, que es secundaria y preparatoria, ¿no? En total 15 años, que no se ha registrado, que no se ha practicado en otras partes de China, ¿sí? Pero siempre con el apoyo y financiación por parte del gobierno central. Sí, claro, la educación es una manera más importante para el desarrollo de una región, y también yo creo que estas políticas del gobierno chino para proteger la cultura de esa región ha dejado un efecto muy importante y muy efectivo. Por ejemplo, para mí, una persona que no soy un tibetano, también conozco muchas cosas del Tíbet, de la cultura de Tíbet, por ejemplo, el Khosar, por ejemplo, el Tanka, por ejemplo, también sabemos que en Tíbet hay una fiesta muy importante que se llama Shatun, ¿no? Sí. Entonces, esto ya no se ha generalizado en Tíbet, sino también entre todos los chinos. Estamos conociendo cada vez más a esta región. Sí. En el desarrollo del Tíbet, o después de la emancipación del Tíbet, había 2 acontecimientos muy importantes. Uno es la reforma democrática en el año 1959, que hemos hablado. Y el otro asunto es el establecimiento de la región autónoma del Tíbet en 1965. Sí. Eso también es un acontecimiento muy importante para Tíbet. ¿Podría usted explicarnos sobre este sistema de autonomía en las zonas de poblaciones de grupos étnicos minoritarios en China? ¿Por qué en Tíbet estableció esta región autónoma? Tú sabes que China es una nación de múltiples grupos étnicos, ¿no? En total somos 56 grupos étnicos, ¿no? Y entre estos grupos, los de Han, ocupamos, como somos de Han, ocupamos el 91%. El resto 9% lo forman los 55 grupos étnicos menores, ¿no? Como por ejemplo como los tibetanos, como los mongoles, coreanos, musulmanes, los uigur, los chuang, ¿no? Precisamente en consideración, ¿no? De estos, digamos, de esta herencia cultural, ¿no? e histórica, ¿no? La República Popular China, ¿no? Digamos, estableció una serie de políticas y leyes, ¿no? Para garantizar los derechos de los grupos menores étnicos. Desde los años 50 ya empezaron a a establecer regiones autónomas en diferentes lugares. Estas regiones tienen una categoría como una provincia, que hasta el momento son 5, ¿no? Que, bueno, en la región autónoma de los mongoles interiores, ¿no? La región autónoma de los Zhuang, que se encuentra en Guangxi, en el sur de China. Y luego los Hui, que es decir, los musulmanes de Ningxia, ¿no? Y luego los uigur, de Xinjiang, ¿no? Finalmente, los tibetanos que se encuentran en Tíbet, ¿no? También hay distritos, ¿no? Por ejemplo, dentro de una provincia hay grupos étnicos menores que se concentran viviendo en algún lugar, en algún distrito. También es se establece un distrito de algún grupo. Por ejemplo, en Hebei hay un distrito que se llama Dachang, que es donde se concentran los musulmanes, ¿no? Esta categoría, no, digo, este establecimiento del sistema sirve para proteger a los derechos, ¿no? De estas zonas, y sobre todo ello tiene una autonomía mucho más grande que otras zonas en lo que se refiere a los campos económicos, ¿no? Y en lo que se refiere a los, digamos, a la educación y cultura, ¿no?
tradicional de cada zona. Con estos 4 emisiones del programa hemos podido conocer diferentes aspectos del Tíbet, su historia, su religión, su pasado y su presente. Sí. Eso yo creo que nos ayuda a conocer mejor esta región de forma más clara. Y usted, como un gran conocedor de este tema, también ha tenido mucha experiencia de intercambiar puntos de vista con los amigos extranjeros sobre Tíbet. Imagino que usted también debería haber muchas reflexiones, muchas experiencias impactantes, impresionantes. ¿Podría compartir con nuestros televidentes sobre sus reflexiones sobre este tema? En realidad, los amigos extranjeros, digamos, hispanohablantes, cuando plantean sus preguntas o dudas, o incluso, digamos, sospechas, ¿no? En realidad, ellos lo han hecho por la ignorancia, porque no conocen, ¿no?, el problema de Tíbet, no conocen su historia, no conocen la historia. Por eso, otro principio, ¿no?, criterio que siempre sigo o debemos seguir, que es el respeto a la historia. Sí. Y el respeto a la realidad, ¿no?, sobre todo a la realidad histórica, ¿no? Y también hay que respetar el camino que han seleccionado el pueblo tibetano, los mismos tibetanos, ¿no? Hay que respetarlo, ¿no? Bueno, y también me doy cuenta de que la gente pregunta por, digamos, cosas, digamos, aún no lo podemos considerar buenas o aceptables, satisfactorias. Yo siempre digo que hay que reconocer que todavía hay mucho camino para recorrer. Siempre hay cosas buenas y hay cosas malas, no satisfactorias. Hay que reconocerlo. Sin embargo, tenemos también que conocer que la historia siempre corre, ¿no? La historia siempre avanza, ¿no? Esa corriente, ¿no?, de progreso o progresista, ninguno puede retenerlo, ninguno puede detenerlo, ¿no? Y esta vez que el canal de español en CCTV me ha invitado para hablar algo, ¿no?, que yo conozco, que estoy informado, para mí es un gran placer y también una buena oportunidad, digamos, para intercambiar ideas con ustedes y con los espectadores de este programa. Para nosotros es un placer y nos parece que cada vez más personas conozcan esa región. Eso es muy importante porque debemos conocerlo, conocer las cosas desconocidas sin perjuicio. Y eso es muy importante. Muchas gracias por sus esfuerzos en ayudar a más personas a conocer Tíbet. Gracias. Los enormes cambios en estos más de 50 años han permitido al Tíbet pasar del atraso al progreso, de la pobreza a la abundancia, de la intolerancia a la apertura. Hoy en día el Tíbet está avanzando por el camino de desarrollo económico y social y al mismo tiempo conserva su propia cultura. Sin duda, esta región está disfrutando del mejor periodo de desarrollo de la historia. Con esto terminamos esta emisión de Diálogo, concluyendo nuestra serie Tíbet, una historia por contar. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.